Están temblorosos de miedo en Bruselas. En una nueva acción irresponsable, Estados Unidos pretende seguir financiando la guerra de Ucrania con los fondos rusos congelados en Occidente y a costillas de Europa. Sin embargo, en Bruselas han puesto el grito al cielo y ahora se chorrean los pantalones de miedo. La alta gerencia del ente financiero Euroclear, principal fondo donde se encuentran secuestrados los activos rusos, ha advertido a toda la Unión Europea que seguir utilizando los recursos rusos para financiar al régimen de Kiev simplemente es acabar con toda Europa. Se chorrean de miedo. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Más de 300.000 millones de dólares en activos del Estado ruso se encuentran atrapados en las cuentas de la institución de reservas y finanzas con sede en Bélgica, Euroclear. Los jerarcas de tal institución, con los pelos de punta por el miedo, lanzaron tremendas advertencias a las autoridades de la Unión Europea. El depositario no debería ser considerado responsable si la Unión Europea decide confiscar los activos en favor de Ucrania, aseguró Valerie Urbain, alta funcionaria de Euroclear, en entrevista con el medio financiero Bloomberg. Pero la dama ahondó en el punto, confirmando que el miedo cunde en Europa. No podemos terminar en una situación en la que confiscan bienes y después de un par de años llega Rusia y llama a la puerta exigiendo la devolución de su dinero que ya no está, alertó la preocupada gerente. Este sistema belga de liquidación y compensación garantiza los activos confiados. Sin embargo, si la Unión Europea da el paso, se lavaría las manos. Fuertes presiones se han cernido sobre Bruselas para que avance en un, entre comillas, proyecto de ley que justifique la confiscación de los activos rusos en Occidente, tachado por Moscú como simple y llano robo y piratería para financiar las agresiones del régimen de Kiev y sostener un ejército que parece derretirse como un helado en el desierto. Adelantándose a cualquier aventura de las autoridades europeas, Urbain enfatizó en que es necesario realizar una transferencia de obligaciones. Las reclamaciones deberán presentarse ante las autoridades de la Unión Europea y no ante el propio depositario, advirtió. En otras palabras, que Bruselas se entienda con el oso ruso. Aparentemente, Euroclear ha quedado entrampado, ya que de aceptar cualquier imposición de la Unión Europea que lleve a la utilización de los activos rusos para financiar a Kiev, automáticamente las autoridades rusas podrán imponer demandas ante las autoridades financieras internacionales, con pesimistas resultados para el fondo de liquidaciones. La dama lo dijo sin tapujos al afirmar que los objetivos de esta transferencia de obligaciones es minimizar los riesgos de vulnerabilidad jurídica de Euroclear. De esta manera, con un poco más de materia gris que sus colegas en la sede de la Comisión Europea, la dama advierte que tal paso sería el fin del sistema financiero europeo, particularmente su reputación. Y es que la atolondrada Europa no sabe cómo salirse de la trampa en que solita se enredó. Estados Unidos amenaza con abandonar su apoyo a Kiev, lo que paradójicamente obligaría a Europa a gastar lo que no tienen. Para ello, delirantemente se disponen a robar a Rusia para sostener una causa perdida. Veamos el enredo europeo con más detalle. Euroclear entiende que las sanciones no son eternas. Algún día se levantarán, precisó así el abogado experto en finanzas internacionales, Igor Apostol. Al mismo momento del término de las sanciones, surgirá la pregunta de los rusos de quiénes fueron los responsables de las pérdidas de los activos. Por ende, surgirán las demandas. Y es que las demandas judiciales financieras no son la principal preocupación de los europillos, no. Su principal quebradero de cabeza son las posibles represalias que directamente la Federación de Rusia tomaría en contra de los activos occidentales en el país euroasiático. Y saben muy bien que los rusos hablan en serio. En octubre, por presiones de Estados Unidos, los jefes de los ministerios de finanzas del grupo de los 7, G7,
anunciaron un crédito a Kiev por un monto de $50.000 millones que se reembolsará íntegramente entre diciembre del corriente y el 31 de diciembre de 2027, siendo los intereses y la mayoría del préstamo reembolsado con los activos rusos. Amén de lo que en Occidente consideraban el libre camino al robo de los activos rusos de manera impune, el Tribunal de Arbitraje de Moscú, tras una demanda del banco ruso Sberbank, recuperó del Euroclear unos $25 millones, así como otros $2,5 millones en monedas de otras naciones, como francos suizos, euros, yenes o yuanes. Es que desde mayo de 2022, cuando Occidente oficialmente congeló los activos rusos, existen varias demandas para transferencias de Euroclear a clientes rusos que, desobedeciendo órdenes judiciales, no habían sido canceladas. De esta manera, luego de más de 2 años de parálisis, los rusos ganaron una demanda al ente financiero. Este precedente ya establecido hizo chorrear a todos los pantalones en Europa, en especial a Euroclear, que ahora advierte a las autoridades de la Unión Europea sobre la inconveniencia de dar el paso definitivo de robar y utilizar abiertamente los activos rusos, públicos, privados y estatales para financiar el matadero que gobierna Volodymyr Zelensky. Euroclear es uno de los mayores depositarios y un participante profesional en el mercado de valores que le permiten ocupar un lugar único en la infraestructura financiera internacional, relata una rosada sinopsis de la web oficial del ente. Pues bien, ese lugar único se verá severamente lesionado. La pérdida de reputación de una institución confiable conducirá a pérdidas significativas en los años venideros, y las autoridades, por supuesto también, advirtió Oleg Skapenker, profesor afiliado de la Universidad Económica de Rusia. En efecto, el paso que señaló Urbain, anteriormente citado, afectará a todos por igual. Según las normas de riesgo suscritas, por ejemplo, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, OMC, u otros entes financieros y económicos como Euroclear, son claros en este aspecto. Cuando se les presentan reclamaciones, están obligados a crear reservas en casos de pérdidas, lo que reducirá inmediatamente el capital disponible. Y es bastante probable que el ente no sobreviva a un conjunto de demandas de entes financieros privados rusos y el mismo Estado euroasiático. Tomando en cuenta el tamaño de los activos, $300.000 millones, el importe de las reclamaciones superará el tamaño del capital total de la empresa. En buen cristiano, la bancarrota es segura. Toca recordar que el mismo instrumento de piratería aplicó en Occidente con Libia, Siria y Venezuela. Evidentemente, países sin el peso específico económico, político y militar que Rusia tiene en el panorama internacional. No obstante, Moscú marcaría un serio precedente que observan en todo el mundo con suma atención. Volodymyr Zelensky acaba de exigir que la Unión Europea pague $300.000 millones de activos rusos congelados. Esto significa robo, guerra con Rusia y horribles medidas de represalia, denunció el líder del partido Patriotas franceses Florian Philippot en su cuenta de red social X. Los riesgos económicos y legales para la Unión Europea son mucho mayores. La mayoría de los activos congelados están en cuentas europeas. Estados Unidos no se siente formalmente responsable de esto, dijo Skapenker, recordando que altos funcionarios estadounidenses presionan por realizar la confiscación total de los activos, aunque Washington no sufrirá ninguna represalia. Ciertamente a estos señores europeos sí que se les perdieron los libros de la racionalidad. La confiscación echaría por tierra la confianza de los inversores internacionales en el sistema jurídico europeo, caprichoso y con legislaciones hechas a la carta. Siendo así, los avispados burócratas del Euroclear prestan atención a la situación. Por tanto, Europa se encuentra en una situación complicada. La presión de Estados Unidos va en aumento en la medida que del frente de guerra solo llegan malas noticias y ruegos lastimeros. Pero pronto vendrá la presión rusa por las compensaciones. Mientras, en Washington, como siempre, minimizan sus propios riesgos. Menudo problema le cayó como regalo de Navidad a la Unión Europea.
Más allá de su retraso económico y militar, de su decadencia política y falta de visión estratégica, están las garras del oso ruso que buscará revancha por la rapiña financiera europea. Al tocar el bolsillo de Bruselas, Moscú brindará en los funerales de la vieja y carcomida Europa. Descansa en paz. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.